Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16, verso 3. Deuteronomio capítulo 16, verso 3. La palabra de Dios dice así: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de la tierra de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Hermano, por favor, toma asiento. Esta noche hablaremos acerca de la fiesta de los panes sin levadura. Y nos vamos a centrar en la porción del texto que dice: 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Entonces, primero quiero que miremos al desierto, el día que Israel salía de Egipto. Allí no vemos a un pueblo cargando con lujos de las cortes de Faraón, sino que vemos a un pueblo que huye con lo esencial: una masa cruda, pura y sin fermentar. Dios les ordenó comer panes sin levadura. Y aquel día el pueblo apremiado por los egipcios solo tenía aquella masa para hacer las tortas que posteriormente comerían. Pero también Dios ordenó que debían recordar este glorioso día cada año. A esto lo llamarían la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, imagine conmigo por un momento el silencio solemne en cada casa en Israel al comenzar esa fiesta. No era un tiempo de banquete ostentoso, sino de un profundo examen. El padre de familia buscaba en cada rincón, detrás de cada mueble, en cada grieta del suelo, para expulsar hasta la última migaja de levadura. Esta fiesta no era solo un rito, era un espejo donde Dios nos muestra el camino de la salvación. El Evangelio, mis hermanos, es como este pan. Es sencillo, es sustancioso, no tiene mezcla con ideas humanas y es todo lo que el hombre necesita para llegar al Padre. El mundo nos ofrece banquetes leudados con el orgullo, con la falsa religión, las buenas obras y con la vanidad de creer que podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero ese pan está lleno de ese aire y solo inflama el corazón. El pan del Evangelio, sin embargo, es pan de verdad. Hoy no hablaremos de un sistema moral adornado con el sabor del mundo. Hablaremos de la salvación que Dios da, como ese pan que los israelitas cargaron en sus hombros. Algo que parece humilde a los ojos de los hombres, pero que es lo único que puede sostener la vida en el camino a la libertad. Muchos desprecian este pan el día de hoy, porque no es esponjoso ni dulce a nuestro paladar dañado por el pecado, pero es el único alimento que Dios ha provisto para el pecador que huye de la condenación. Si quieres ser libre de tu esclavitud, debes estar dispuesto a abrazar la pureza de este pan. Porque nadie que salga de Egipto puede llevar la levadura de su antigua rebelión con él. Por ello dividiremos nuestro mensaje en 3 puntos. El primero es que haremos énfasis sobre la frase el pan de aflicción. El segundo es que nos enfocaremos en la frase porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Y el tercero, y con el cual cerraremos, nos centraremos en la frase para que todos los días de tu vida te acuerdes. El texto llama a este pan de aflicción, que es un término bastante extraño para un día de libertad, para un día de fiesta. En primer lugar, no es porque la salvación sea una carga, sino porque el camino hacia la libertad pasa necesariamente por el reconocimiento de nuestra propia ruina. El Evangelio es aflicción para el orgullo del hombre, porque exige arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento, hermanos, no es un paseo en un jardín. Dejar la levadura de nuestros viejos pecados duele.
El pan de aflicción es un pan seco, duro, sin sabor dulce y engañoso de los placeres que este mundo, que suele deleitar el paladar del hombre natural. Por esto Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios no habita en ese corazón inflado de aire, lleno de orgullo, sino que aquel que ha sido triturado a causa del peso de su propia maldad. Pero ¿de dónde nace esta aflicción? En primer lugar, nace de comprender que el pecado no es una simple debilidad o un tropiezo accidental que se cura con buenas intenciones. Hermanos, es una lepra espiritual, una enfermedad contagiosa que ha invadido la masa entera de nuestra humanidad. Jeremías 17:9 dice y nos advierte con severidad que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Miren la naturaleza de la levadura. Ella no pide permiso para expandirse. Por su propia esencia corrompe, infla y agria todo lo que toca. Así el pecado en nosotros no es una mancha superficial en una camisa que se pueda lavar y con esfuerzo moral quedar limpio. Es un cáncer que corroe toda nuestra esencia. Es una fuerza fermentadora que nos hace creer que somos grandes cuando en realidad solamente estamos podridos. Así que nadie puede comer del pan de la gracia mientras tenga su boca llena de esa dulce masa de propia bondad, de autosuficiencia, hinchado de orgullo, lleno de vanidad y que puede exhalar aún ese olor de rebelión. Usted debe admitir que su masa está dañada, que su corazón está fermentado por la rebelión. La aflicción de la que habla el texto es ese arrepentimiento santo que nos dice, Señor, no traigo nada a mis manos, solo mi miseria. Solo el que acepta este pan de aflicción puede descubrir que en las manos de Dios ese pan se convierte en el manjar más dulce que un alma pueda probar. También permítame otra idea. Ustedes, nosotros, nos presentamos ante el mundo como una persona respetable, pero Dios, que ve el interior, sabe que nuestra masa está fermentada por deseos inconfesables y por una voluntad que odia la soberanía del Creador. Así que en segundo lugar, el pan de aflicción es la doctrina que nos humilla. Es admitir que no tenemos ni una pizca de bondad propia que ofrecer a Dios. Es el dolor de reconocer que somos esclavos que han llegado a amar tanto sus propias cadenas, como señala Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En tercer lugar, también es el dolor de saber que fue nuestro pecado el que clavó al Salvador en la cruz. Mira hacia el Calvario. Fue nuestra soberbia la que apretó la corona de espinas. No fueron solo los clavos de hierro los que atravesaron las manos de Cristo. Fue el peso de nuestro orgullo. No fue solo la lanza romana la que abrió su costado. Fue nuestra rebelión la que exigió su muerte. Comer ese pan es entender que cada uno de nuestros pequeños pecados y cada migaja de nuestra soberbia fueron los verdugos del Señor Jesucristo. No podemos celebrar la fiesta con ligereza. Cuando comprendemos que nuestra libertad costó la agonía de aquel que no conoció pecado, el arrepentimiento verdadero no es solo sentir miedo al infierno, es sentir un nudo en la garganta al saber que nuestras manos sucias de levadura ayudaron a levantar el madero. Esta es la aflicción, esta es la tristeza que quebranta el corazón, no para destruirlo, sino para vaciarlo de sí mismo y llenarlo de la gratitud infinita de quien ha sido perdonado por un gran precio. De nuevo, permítame reiterar. No puedes saborear la dulzura de la gracia hasta que no hayas sentido la amargura de tu pecado. Es esa tristeza santa que nos hace decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si usted viene a Cristo buscando solo un amigo que le ayude, usted no ha entendido el Evangelio.
Debe venir como un condenado que busca un salvador. Debe comer este pan de humildad, reconociendo que su justicia propia no es más que un trapo de inmundicia frente a la blancura deslumbrante de la santidad de Dios. Solo cuando el pecado nos causa aflicción, la justicia de Cristo se vuelve nuestro más grande tesoro. Por último, y una última advertencia para proseguir al siguiente punto. Si su pecado no causa dolor, si su pecado no le hiere, es porque todavía no ha salido de Egipto. El texto también dice, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Cuando Dios llama a un hombre, no le permite quedarse con sus viejos vicios. La levadura tarda tiempo en inflar la masa, pero la orden del rey era inmediata. Por ello el Evangelio no es un sistema de reformas lentas donde usted decide cuándo dejar de pecar, sino que por el contrario busca una ruptura con ese pasado. Cuando la luz de Dios entra en una habitación, las tinieblas se van a retirar, huyen al instante. Si usted dice que ha creído en Cristo, pero sigue esperando que su levadura termine de fermentar antes de abandonarla, usted no ha entendido la urgencia de la salvación. El arrepentimiento es una mudanza, es un cambio, es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerde, salieron a prisa. ¿Pero quién les dio la fuerza para salir a prisa? ¿Acaso fue su voluntad de esclavos, debilitada por la servidumbre de años? Hermanos, no fue eso. Más bien, fue el brazo extendido de Jehová quien los libertó. Cuando el Dios soberano dice, ven, el pecador no puede sino correr. Cuando el rey llama, las cadenas no solo se aflojan, las cadenas se rompen. Por eso es un gran engaño cuando piensas que puedes decidir cuándo te vas a arrepentir. Que puedas dejar a Dios esperando mientras terminas de comer tu última cena con pan leudado de pecado. ¡Qué error contra la soberanía! El arrepentimiento no es otra cosa que podamos programar en nuestra vida. Es un relámpago que cae del trono de Dios. Como lo sucedió a Lot en Sodoma. Nosotros somos tan lentos para dejar nuestra perdición que los ángeles de la misericordia tuvieron que tomarlos de la mano y sacarlos a la fuerza de la destrucción que venía. La orden es aprisa porque el pecado es un incendio descontrolado. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No hay un lugar para la demora cuando la justicia de Dios viene persiguiendo al pecador. Un hombre que se está ahogando, no discute sobre la forma que tengas el salvavidas. Él simplemente lo toma con urgencia. Un hombre que se ve en un abismo, huye de ese borde. No se queda contemplando la profundidad. De ese mismo modo, nosotros corremos, huimos al refugio que es Cristo. Además, esta orden, aprisa, destruye completamente al mérito humano. Hay quienes piensan que podrán cambiar poco a poco, dejar un vicio este mes o el otro cambio, pero eso no es más que la levadura tratando de limpiarse a sí mismo. Cuando se oyó la voz de Cristo diciendo, Lázaro, ven fuera, aquel que estaba muerto no pidió tiempo para recuperarse. Salió al instante, todavía envuelto en vendas, pero vivo por el poder de una sola palabra. Querido amigo, si hoy sientes ese impulso en tu corazón, esa urgencia, ven a Cristo. Egipto es un lugar de muerte y el juicio de Dios viene en camino. No esperes que tu vida sea perfecta para venir. Huye a prisa de tu vida sin Dios. Deja la levadura de tus excusas en el suelo y corre al Cordero. La gracia atrae a los que están perdidos y los lleva a prisa a la libertad. El Evangelio no es un consejo para que lo medites durante años. Es una orden de salida inmediata. La levadura toma tiempo para actuar, pero el llamado de Dios no es así. Con esta idea en mente, pasaremos a nuestro último punto.
por favor detengámonos a considerar una última idea. ¿Qué es este Egipto del que huimos tan aprisa? No nos referimos a un lugar geográfico, sino a esa figura del mundo sin Dios y del estado natural de un corazón sin Cristo. Egipto es la tierra de la servidumbre, donde Faraón del pecado nos impone cargas que no podemos llevar. Es el reino de las tinieblas, donde nos alimentamos de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Egipto representa todo aquello que nos mantiene atados a esta vida y nos impide mirar a la eternidad. Salir de allí no es solo cambiar de domicilio, es cambiar de dueño, es cambiar de naturaleza. Por eso, en esa prisa soberana del rescate nos conduce directamente a nuestro tercer punto. Porque una vez que la mano de Dios nos arranca de Egipto, Él no nos deja en el desierto para que volvamos a nuestras viejas costumbres. El mismo poder que nos sacó a prisa de la esclavitud es aquel que ahora nos da un recordatorio perpetuo en nuestras vidas. El texto dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes. Hermano, esta fiesta no duraba una tarde. Esta fiesta no duraba una cena. Era una fiesta que duraba 7 días. Así el Evangelio debe llenar todos los rincones de nuestra existencia. El pan sin levadura debe estar en el trabajo, en los negocios, en el trato con la familia, en el silencio, la soledad. Debe llenarlo todo. Por eso en ningún caso es una santidad externa para los ojos de los hombres, sino que es una santidad interna para los ojos de Dios. Reitero, la santidad no es un uniforme que solo se usa los domingos, sino que todo nuestro tiempo. Esta alegoría nos recuerda que los creyentes naturalmente debemos perseverar. El verdadero redimido no es aquel que tuvo una emoción pasajera el día domingo, sino aquel cuya vida entera se ha convertido en una fiesta de obediencia a Dios. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así cada día que un israelita comía este pan, recordaba que ya no pertenecía a Faraón. De igual modo, cada día que nosotros luchamos contra nuestro pecado, en cualquiera de sus formas, como el mal genio, la orgullo, los deseos impuros, estamos recordando que fuimos comprados por precio. Tampoco debemos temer no desear este pan, pues el mismo Dios que nos ordena comerlo es a quien que nos dará el apetito para desearlo. La perseverancia no depende de la fuerza de nuestros brazos para sostener a Cristo, sino de la fuerza de los brazos de Cristo para sostenernos. Caminamos en pureza, no por miedo al castigo, sino por la gratitud de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por otra parte, hay quienes confiesan haber pasado la Pascua. Dicen confiar en la sangre del pacto, pero sus casas siguen llenas de Egipto. No se puede tener el perdón de Dios y seguir abrazando el pecado que Dios aborrece. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es la causa de nuestra salvación, pero es una prueba irrefutable de esta. Un hombre no come pan sin levadura para convertirse en israelita. Come pan sin levadura porque ya es un israelita rescatado de Egipto. Por esto mismo, si usted dice que ha salido de Egipto, pero sigue deleitándose en la levadura de sus pecados, usted se engaña a sí mismo. El que ha sido alimentado por el pan de vida adquiere un asco santo, aquella vieja masa de pecado. No es que seamos perfectos, pero ya no podemos vivir en esa suciedad. ¿Seguimos alimentándonos de la levadura de este mundo? ¿Estamos hinchados aún de orgullo y vacíos por dentro? Si esta es tu condición, entonces ven a Cristo. Ven a la sangre del Cordero para ser perdonado. Ven al pan de vida para ser transformado. Cristo no vino a mejorar tu vieja vida, vino a darte una nueva. Si hoy escuchas su corazón, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Deja tu Egipto ahora mismo. No esperes a mañana. Arrepiéntete y crea el Evangelio.
y siéntate hoy mismo en la mesa de los hijos de Dios. Mira hacia el Calvario. Allí está el Cordero. Su sangre no fue derramada para jugar a la religión, sino que para que seamos libres. Hoy Dios pone delante de ti, pone delante de mí el pan de aflicción. Te pide que admitas que estás perdido, que reconozcas que no hay un bien en ti. No esperes a que tu vida parezca mejor. Sal hoy mismo, come el pan de vida y vive para la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, nuevamente venimos a tu presencia. Señor, confiamos en que eres tú quien rescatas a los hombres, Señor. Que nosotros solo somos instrumentos para exponer aquel hermoso mensaje de salvación. Y rogamos, Padre, por el corazón de cada persona que escuchó, Señor, que no está reconciliado contigo para que tú le puedas atraer a ti. Rogamos, Padre, que tengas compasión. Y pedimos, Señor, que nos permitas seguirte adorando con un corazón agradecido. Lo cual rogamos en nombre de Jesucristo. Amén.